Quiero compartir con vosotros la comprensión y la manera de cómo el padre Chevrier vivió la obediencia. Es un trabajo que yo he hecho, pero consciente de que es limitado, de que los que conocéis ya la vida del padre Chevrier, sus escritos y su figura, pues posiblemente muchos podéis aportar aspectos y dimensiones que yo no he abordado. Pero vamos a intentar aproximarnos entonces a esta visión y a esta experiencia del padre Chevrier, que ha vivido la obediencia, pero desde la adhesión y la centralidad de Jesucristo, que eso es lo que hace verdaderamente que sea evangélica y que sea también liberadora. Bien, pues las alusiones al padre Chevrier sobre la obediencia en sus escritos, tanto en el BD como en las cartas, son abundantes. Y esto revela la gran importancia que él concede a esta virtud para el discípulo y apóstol de Jesucristo. Para comprender bien la visión del fundador del Prado sobre la obediencia, es necesario situarnos en el contexto histórico, cultural y eclesial que él vive en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Su lenguaje y la misma concepción de la autoridad y de la relación entre el superior y el súbdito nos resultan hoy difíciles de comprender y también de aceptar. Por esto mismo es necesario que hagamos el esfuerzo de descubrir lo que hay detrás de las palabras y formulaciones propias de aquella época, para llegar a las raíces y fundamentos de la obediencia evangélica, que es camino de libertad y de plenitud para quien vive y ha abrazado los consejos evangélicos, y en concreto la obediencia. En esta época, la autoridad en la Iglesia, como en la sociedad, era muy personal. La dimensión sinodal o de comunión estaba muy desdibujada y en la sombra. Obediencia era prácticamente sinónimo de sumisión. Una mirada a la etimología puede ayudarnos a aclarar y perfilar el sentido y el alcance de la obediencia, buscando su fundamento en la palabra de la Escritura. No es lo mismo obediencia que sumisión, aunque en algunos contextos sean sinónimos o se identifiquen, especialmente en las relaciones domésticas y en el ámbito familiar. La palabra griega que se corresponde más con sumisión es el sustantivo hipotage y el verbo hipotasso, cuyo significado es especialmente sumisión, subordinación y también obediencia. Los vocablos que corresponden más específicamente a la obediencia son el sustantivo hipakoe y el verbo hipakuo, cuyo significado es obediencia, obedecer, ser obediente. El primer caso nos sitúa en una relación entre superior y un inferior en la que éste se subordina o se somete a aquel. Este tipo de relación en la vida doméstica es el que estaba vigente en la relación padres-hijos, amo-esclavo e incluso marido-mujer. Y en la misma línea se comprende la sumisión a las autoridades políticas y también la obediencia a la ley del Señor. En el segundo caso, es importante fijarse en este matiz. Obedecer y obediencia se derivan de oír, akuo. Y esto nos sitúa en el contexto de una relación personal de escucha y de confianza. Por esto mismo la obediencia va unida a la fe.
La obediencia es ante todo un acto de fe que viene de una persona que confía y que ama. Tal vez en la vida de la Iglesia, y especialmente en la vida religiosa y en la relación entre los presbíteros y el obispo, se haya marcado más el acento en la dimensión ascética de la obediencia como sumisión de la propia voluntad a la del superior, privilegiando más una comprensión desde el poder que desde la comunión y el servicio. La obediencia como acto de fe y de amor, sin duda, conlleva renuncias. Por esto mismo es un combate entre el propio espíritu y el Espíritu de Dios para dejarse guiar por él. Por esta razón, Antonio Chevrier trata el tema de la obediencia en la segunda condición para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es necesario renunciar a sí mismo. En el apartado cuarto, titulado «Hay que renunciar a la propia voluntad», ya que el acto supremo de la obediencia y por tanto de la fe es hacer como Jesús la voluntad de Dios. El fundamento de la obediencia, para Antonio Chevrier, es la configuración con Cristo, obediente siempre a la voluntad del Padre. Así lo refleja con toda claridad. Actos externos de obediencia exterior no son nada si no nacen del conocimiento de Jesucristo, del amor a Jesucristo, y si Jesucristo no es el principio. La obediencia del discípulo ha de ser como la obediencia de Jesús, una total confianza y un abandono incondicional en los brazos del Padre, en todo lo que Él disponga. Así la descubre el Padre Chevrier en el mismo Jesucristo. Tengo a mi Padre a quien obedecer, quien me fija el momento en que debo actuar y cómo debo hacerlo. A Dios solo debo obediencia. Él es quien fija el momento de mis actos. Cuando yo actúo, no debo obedecer ni a la carne ni a la sangre. No tengo que consultar con nadie más que con la voluntad del Padre. BD 150. Es la adhesión a Jesucristo y la configuración con Él el fundamento de la obediencia, que abarca toda la vida y también los pequeños detalles, como nos recuerda en la carta 82. Obediencia hasta en las más pequeñas cosas, acordándonos de que nuestro Maestro fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos entonces cómo la obediencia tiene su raíz y su fuente en Jesús, que ha venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y este es también el camino del discípulo, que busca hacer en todo la voluntad del Padre, que ha puesto en él toda su fe y confianza y el ejercicio pleno de su libertad. La renuncia al propio espíritu y a la propia voluntad nace de la fe y del amor. Esta obediencia permite alcanzar la verdadera libertad a través del don y de la entrega de la propia vida, como vemos reflejado en Jesús. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. El Padre Chevrier expresa esta convicción de fe y esta vivencia en la columna
del mural de Saint-Fons referida al Calvario. Como discípulos que seguimos el camino del Maestro, buscando hacer la voluntad del Padre, experimentamos como Jesús que la obediencia de la fe pasa por la cruz, por la contradicción, por la renuncia a uno mismo y por el don de la propia vida, que son caminos de plenitud, de vida abundante y no de aniquilación. Nuestra vida, como la del Maestro, ha de pasar muchas veces por las estaciones de Getsemaní y del Calvario, pero alcanza la liberación plena por la comunión en el misterio pascual de Cristo. La obediencia evangélica no se reduce a la esfera personal y a un ejercicio de ascética individual, sino que tiene una dimensión pastoral y apostólica. El alimento de la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre lo lleva a consagrar su vida a realizar la obra que el Padre le ha encomendado. Este es también el contexto en el que nosotros estamos llamados a vivir y encarnar la obediencia. Esto es lo que el Padre Sévrier transmite a los catequistas que forma y acompaña, como podemos ver reflejado en la carta 220. Si logras ser humilde y obediente, qué útil serás para nuestra obra y qué buena obrera de Dios. Y la obediencia, como es normal, pasa por las mediaciones como exigencia del misterio de la Encarnación. Esto conlleva que en algunas situaciones y circunstancias la obediencia resulta más difícil e incluso puede llegar a ser fuente de conflictos y de algunas tensiones. Por eso hay que obedecer siempre por fe. Pero el Padre Sévrier no solo habla de la obediencia del inferior, sino también de la obediencia del superior. Este ha de tener en cuenta que él tiene que obedecer a Dios y que todo lo que propone o manda ha de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso el superior, igual que el súbdito, ha de procurar tener el Espíritu de Dios y proponer todo en consecuencia con la voluntad de Dios. Y así nos lo recuerda el Padre Sévrier en la página 257 del BD. A nuestros superiores les debemos obediencia, porque representan a Jesucristo mismo, que nos manda por boca de sus representantes. Qué difícil es ser superior. Un superior tiene que estar lleno del Espíritu de Dios en cada momento y hacer que sus inferiores la practiquen. Cuán unido a Cristo debe estar este hombre para no decir ni hacer nada más que lo que Jesucristo quiere y desea que se cumplen sus mandatos. La obediencia entonces se vive y se comprende desde la comunión con Cristo, el Hijo obediente. La obediencia es fundamentalmente una cuestión de fe. Es el abandono confiado en los brazos del Padre, en realizar su designio de salvación y en hacer su voluntad. Porque para el discípulo la primacía de la fe es lo fundamental. Y esto explica también el cuidado de la obediencia como una prioridad, tal como lo expresa el mismo Padre Sévrier
en el Bedén, en la página 260. Haremos de la obediencia nuestra virtud principal y común, pues esta es la que más puede contribuir a la gloria de Dios. Y también la obediencia de la fe es la fuente que hace fecunda la misión apostólica, ya que ella nos da seguridad de que estamos siendo colaboradores de Dios y servidores de la obra que Él está realizando. El padre Chevrier asocia a la obediencia la humildad, la caridad y la castidad. Estas virtudes son otra forma de expresar los consejos evangélicos que encontramos reflejados en el mural de San Fons. Cada una de ellas no se da por separado, sino que todas se implican mutuamente. En la carta 88 dice: procure y crezca en la virtud, la humildad y la caridad, la obediencia y la pureza de espíritu y de corazón. Para que la obediencia y lo mismo podemos decir de la pobreza y de la castidad se afiancen cada vez más fuertemente en nosotros, hemos de cuidar el estudio del Evangelio, la oración, la celebración de la Eucaristía, que nos llevarán a conocer más profundamente a Jesucristo, a configurarnos con Él y a darnos en alimento a nuestra gente. La humildad, la obediencia y la castidad son virtudes que debes adquirir por el ejercicio de la oración y de la Santa Comunión. Carta 220. Damos gracias al Padre y le pedimos que nos ayude a vivir con alegría este combate de la obediencia evangélica.